Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, oímos decir con frecuencia en esta Asamblea que Madrid es la primera, es el motor, es la mejor. Nos comparamos con otras comunidades y nos mostramos autocomplacientes y satisfechos, incluso aliviados. Podemos compararnos con otros, pero la primera y fundamental comparación es con nosotros mismos. No se trata de lo que nosotros hacemos y de lo que hacen los otros. Lo decisivo es la comparación entre lo que hacemos en Madrid y lo que podemos hacer. Es la comparación entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. Y al respecto, la situación resulta en nuestra comunidad muy lejos de lo que nos corresponde. Es algo impresentable y, en cierto modo, reconozcámoslo, bochornoso. Pero la importancia de la convocatoria de hoy es que no hemos venido a medirnos entre los diversos grupos o partidos a exhibir quién tiene más sensibilidad social, ni a ver quién se apropia del discurso de los pobres o presume de ser más experto en describir penurias o en saberse las soluciones. No hemos venido aquí a justificarnos. Venimos a comprometer nuestra acción colectiva contra la desigualdad y la exclusión y a confirmar que somos capaces de anteponer esta voluntad y decisiones políticas humanas a cualquier otro legítimo interés. O lo hacemos juntos o estamos perdidos. Resultaría ruin hacer de esto un episodio electoral. Sé que no será así. Se espera otra cosa de nosotros y tenemos que estar a la altura de este desafío que consiste en adoptar decisiones y en comprometernos a llevarlos a cabo para lograr una sociedad más justa. Últimamente se han hecho más insistentes las voces de quienes una y otra vez se atribuyen a sí mismos todo lo que se mejora. Dicen, gracias a nosotros, si no fuera por nosotros, menos mal que nosotros, porque estamos nosotros, que si no, bueno, pues reconocido queda. Pero espero que en esta ocasión pensemos más bien en qué hacer conjuntamente. Ni afrontaremos ni resolveremos nada si tratamos de hacerlo aisladamente. Madrid ha sido caracterizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión como la comunidad de las desigualdades. Y se trata de que adoptemos medidas para que no lo sea. No bastará con el alivio de las comparaciones, con las comparaciones de alivio. No vamos a abordar ni a resolver la pobreza infantil o el desamparo de tantos mayores entregándoles hojas Excel rellenas de estadísticas, ni dando conferencias sobre el Producto Interior Bruto. Necesitamos datos, pero al servicio de la acción y de la transformación justa, no de la justificación de lo que ocurre. Nuestra voluntad de que esta sea una tarea común no supone que no ignoremos cuánto nos diferencia. Casi diría que la posición ante la desigualdad es lo que más radicalmente nos distingue a unos grupos de otros. El considerar que la desigualdad es menor o lateral, o el estimar que es la razón de ser, que es la lucha contra ella lo que justifica nuestro compromiso y nuestra voluntad política. No nos basta con decir, siempre ha sido así, siempre habrá pobres, no hay nada que hacer, salvo leves mejoras. Hay quienes creen que será suficiente con adoptar medidas puntuales. Pero hay quienes consideramos que no basta con paliar efectos o apoyar a personas en riesgo de exclusión extrema. Se requieren, además, medidas estructurales dirigidas a toda la población para corregir las desigualdades, y ello exige estrategias de inclusión, mecanismos de coordinación y planes específicos. No hemos de olvidarlo, pero hoy nuestro desafío en este pleno es identificar qué acciones concretas suponen no solo una actuación incidental de consuelo, sino qué acciones generan una verdadera dinámica de transformación mientras a la vez abordan urgencias. No será suficiente con un listado. Necesitaremos una estrategia de acción conjunta. Tengo la certidumbre de que entre las diversas y variadas razones que nos hacen estar aquí como diputados y diputadas, hay una que compartimos. Es nuestra firme determinación de luchar contra las situaciones de injusticia y de necesidad en la que se encuentran tantos seres humanos, en concreto también en la Comunidad de Madrid. De no ser así, no mereceríamos ser miembros de esta Asamblea. Tal vez, sin embargo, no compartimos cuáles son al respecto las prioridades o cuál es el modo más eficiente para abordar la situación. Yo no dudo de la voluntad compartida de hacerlo. Lo interesante es con qué consecuencias, a qué precio y a qué estamos dispuestos.
No estamos aquí simplemente para describir la realidad. Nos hemos propuesto y hemos sido propuestos para mejorarla y para transformarla. En Madrid hay personas en situación de indefensión, de necesidad, de vulnerabilidad, de desamparo. Y si alguno no se ha fijado, fíjese un poquito. Estamos en la Asamblea para abordar y crear condiciones para solventar la situación. Ya solo faltaría que viniéramos a este pleno a debatir si en Madrid hay pobreza o no hay pobreza. Pues yo les digo que sí, que hay pobreza. Y no hay pobreza porque lo diga yo, es que lo digo porque la hay. Y además, este no es el debate. El debate es cómo la podemos erradicar y concretamente, porque hay pobres sin perspectiva, pobres sin oportunidad. Ello nos puede emocionar, nos puede conmocionar, nos puede conmover y puede agitar nuestras conciencias. Pero no basta con agitar nuestras conciencias. Es cuestión de que agite nuestras políticas, nuestras acciones y nuestras decisiones. Y no bastan al respecto acciones esporádicas, ni partidas presupuestarias más o menos centrales o incidentales. Hay que situar como asunto nodal y crucial la lucha contra la desigualdad, para que no prospere exactamente aquello que deseamos combatir, que es la pobreza y la injusticia. Si no bastan las políticas sociales, hace falta toda una política con dimensión social. Todo se ha sofisticado, hasta la pobreza y sus formas, pero sigue siendo implacable el dolor y el sufrimiento y la necesidad de tantos que aguardan nuestra decisión y nuestra intervención. Y en Madrid, donde tantas personas viven sin amparo y sin compañía, no pocas veces carecen de las condiciones mínimas para vivir y esperan algo de nosotros. Somos una comunidad próspera, se nos dice, pero esta prosperidad no alcanza a muchos. Lo que tiene que alcanzar a todos es el compromiso para combatir esta pobreza. Y no nos faltan argumentos para aliviarnos, para consolarnos, diciendo que siempre que logremos mejores resultados económicos, más prosperidad, más bienestar y más riqueza, Madrid mejorará. Muy bien, no lo dudo, Madrid mejorará. ¿Pero qué Madrid? ¿A qué nos referimos cuando decimos en este contexto Madrid? Mientras al menos una cuarta parte de la población se queda al margen, no cabe hablar de recuperación ni de efectiva mejora. Sin embargo, es nuestra obligación procurar un verdadero acompañamiento social y laboral de quienes se encuentran arrojados de un modelo de sociedad que parece empeñado en proponer el éxito logrado de cualquier manera y a cualquier precio. Y no digamos que sobre esto estamos de acuerdo, porque si así fuera, se evidenciaría en nuestras prioridades, en nuestras políticas presupuestarias y sociales. Y yo sé que la firme determinación de luchar contra las formas de exclusión y de pobreza no es patrimonio únicamente de quienes se encuentran en situación difícil. Han de ser prioritariamente escuchados. Los más desfavorecidos, los más marginados, los emigrantes y tantas minorías. Pero también quiero decir que no faltan en Madrid quienes, no hallándose en las peores situaciones, sin embargo, están también comprometidos en la transformación de la realidad y tenemos que contar con ellos. No es posible debatir sobre pobreza o inclusión social sin hacerlo sobre la desigualdad. La desigualdad es el mayor de los retos políticos, sociales y económicos para las sociedades desarrolladas en estos primeros años del siglo XXI. Insisto en que no ignoramos la crisis. Podemos atribuir las causas a la crisis, muy bien, pero lo que es muy llamativo es su grado de impacto, que responde a causas estructurales, a procesos acometidos a medio y largo plazo. Su intensidad no es una variable exógena, su impacto ha sido mayor en el nivel de vulnerabilidad más sensible debido a las políticas que se han venido desarrollando, que han exacerbado la desigualdad e incrementado las situaciones de pobreza. Hemos de hablar de un carácter estructural de la pobreza y de la precariedad y de la agudización de las desigualdades. Por eso no es suficiente con airear el crecimiento del Producto Interior Bruto, sino que necesitamos otros parámetros para medir si la situación es justa. Porque si en Madrid, donde se concentra el mayor número de grandes fortunas, también ocurre que es el lugar donde hay mayores porcentajes de población en estado de pobreza. No se trata solo de ver si hay muchos pobres, desde luego nos importa, sino qué desigualdad hay dentro de la comunidad. Hoy sabemos que el desempleo es la principal causa de aumento de las personas en situación de pobreza y exclusión social.
La solución pasa por una adecuada protección laboral, una política fiscal equitativa y justa. En la Comunidad de Madrid sigue habiendo 460.000 parados registrados y solo el 46% son beneficiarios de la cobertura por desempleo. Y esta protección se ha reducido en 13 puntos desde 2011. Y tenemos que hablar, por tanto, de precariedad del mercado de trabajo. Y además la situación se prolonga en el tiempo. El 58% del desempleo de Madrid es ya de larga duración. Podemos hablar de, como ha sido citado con razón por otros intervinientes, del transporte como elemento de cohesión social y territorial, de la política de vivienda, el modo de respuesta que se ha dado en este desmedido aumento de los precios. En Madrid el gasto en vivienda en los hogares supera el máximo tolerable, que es el 30% de sus ingresos. Añadamos además los otros gastos que han sido citados, el agua, la electricidad, el gas, que ha traído una nueva realidad a la pobreza energética. El 9% de los hogares de la región son incapaces de afrontar los gastos que supone tener la vivienda a unos niveles de temperatura adecuados para ser habitable. Hay 225.000 hogares afectados, según el INE, en este respecto. No digamos la vivienda pública vendida, el desahucio implacable y la desigualdad salarial en Madrid entre los que más ganan, que han aumentado sus salarios en un 5,6%, y los que menos ganan, que han reducido en un 8,5%, nos permite hablar de una desigualdad de ingresos excesiva. Y es lamentable la brecha salarial entre hombres y mujeres. No nos engañemos, es lamentable. Es del 21,4%. Las mujeres de 55 años cobran un 30% menos que los hombres de la misma edad. La brecha salarial aumenta a medida que aumenta la edad. Si la reforma laboral ha perjudicado especialmente a este grupo de población, es porque los contratos parciales han incrementado para ellas. Como consecuencia de ellas, las mujeres tendrán que trabajar más horas que los hombres para acceder a una pensión de la misma cuantía, 9 años más. Y, desde luego, las mujeres desempleadas superan en número a los hombres desempleados. La pobreza de las personas mayores. La pobreza de las personas mayores tiene siempre rostro femenino y ha alcanzado ya al 18,2% de las mujeres y al 9,% de los hombres. Podemos hablar, por tanto, sin hacer ningún aspaviento, de pobreza laboral, de desigualdad y de devaluación salarial en los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Y ya trabajar ni siquiera es suficiente para garantizar las necesidades básicas. Tiene que haber programas específicos para evitar la discriminación salarial, los abusos salariales, para luchar contra el empleo sumergido y el fraude a la seguridad social. Por eso no es suficiente con encontrar empleo, también son importantes las condiciones del mismo. Y no basta con eso, ni siquiera basta con eso. La nueva situación de pobreza vinculada a la extensión del desempleo, a la precarización de las condiciones laborales, exigen todo un programa de inclusión social. El empleo en Madrid ya no aporta la seguridad de estar al margen del riesgo de pobreza y de exclusión social. 254.000 personas están en estado de necesidad, siendo asalariados a tiempo completo. Hemos hablado aquí una y otra vez de trabajadores pobres, pero no están mermando los ingresos complementarios de las familias. Hoy en Madrid hay un empobrecimiento generalizado de la población. En coherencia con estas propuestas programáticas, nosotros insistimos en la necesidad de una renta básica de ciudadanía para que todos en situación de especial vulnerabilidad puedan percibir un importe mínimo mensual equivalente al 90% del IPREM. Pero a la vez hay que hacer políticas de activación, apoyo al empleo, especialmente el juvenil. A nuestro juicio, siempre la mejor manera de combatir las desigualdades es a través de la creación de bienestar, prosperidad y riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ha sido dicho desde una orientación que no compartimos, pero lo subrayamos. Sí, creemos bienestar, prosperidad y riqueza, pero esto ha de hacerse sin abrir nuevos espacios de exclusión y de vulnerabilidad. Y esto exige políticas públicas activas que garanticen la salud social en el sentido muy amplio del término, que no se reduce a la sanidad. El síntoma de falta de salud social sostenida en la desigualdad permite afirmar que los niños y niñas de menor estatus socioeconómico y cultural les va peor en la escuela y tienen peor salud.
Luego hacen un análisis, hacen una estadística y descubren, oh, sorpresa, que los que tienen menos posibilidades tienen peores resultados. Dejémonos ya del resultadismo métrico y tengamos mejor una visión más social incluso también de la evaluación. Toda política que segregue de la excelencia, ¿qué hace? Pues los segrega a los niños de la excelencia o haga de la excelencia un elemento de segregación, bendita sea la excelencia que no segrega, marcará las desigualdades cada vez más injustas que son la base del riesgo de pobreza o de su efectiva realidad. El propio concepto de pobreza incorpora elementos de carencias o limitaciones educativas. La falta de alternativas formativas genera una corriente de exclusión para muchos hogares de Madrid. Esta es la combinación satánica: escasez de ofertas de empleo, falta de ofertas formativas accesibles y eficaces y desmovilización formativa que impacta sobre todo en la sociedad que tiene población menos posibilidades. El gasto medio de educación de las familias se ha incrementado en un 30,3% desde 2006 hasta 2013 y los hogares han perdido más del 10% de su renta desde 2009. No es difícil, por tanto, colegir la directa relación entre el riesgo de pobreza y la exclusión social con un índice significativamente mayor de abandono y fracaso escolar. La educación preescolar, la orientación y asesoramiento, las becas y tutorías, la educación de adultos son decisivas y, desde luego, no lucharemos contra la desigualdad con la crudeza de los recortes. ¿Quién ha inventado la teoría de que con los recortes se lucha contra la desigualdad? Las pérdidas sensibles de número de profesores y equipos de apoyo. ¿Quién es defensor de esta teoría para luchar contra la desigualdad? O la disminución de las unidades de orientación, los centros, las ofertas de adultos. Ya me han escuchado decir que la cultura y la educación combaten la miseria y la ignorancia, también en Madrid. Y es preciso incidir en la política educativa y no caminar hacia los recortes. Por otra parte, está claro que la salud está determinada por condiciones socioeconómicas. Las enfermedades, la muerte y las diversas causas tienen una distribución social desigual. La desigualdad de salud significa una diferencia de salud sistemática. Y la pobreza es la mayor causa de enfermedad y de mala salud. Y yo espero que la presidenta de Madrid se ponga al frente de un programa de lucha contra las desigualdades sociales en la salud. Y también es preciso incluir una rutina en los sistemas administrativos de los servicios públicos de información relevante para conocer el grado de justicia social de la comunidad, desde las historias clínicas a los impresos de matrícula en las universidades. Casi 2 de cada 10 personas de Madrid se encuentran afectadas por la exclusión de la sanidad y alrededor del 10% de los hogares tiene dificultades para seguir los tratamientos necesarios para el mantenimiento de su salud. Que nadie sea excluido de la atención sanitaria por situación administrativa no regularizada o siendo madrileños por llevar más de 3 meses en el extranjero. Hablemos de la alimentación eficiente y equilibrada. Hablemos de los trastornos mentales devastadores o depresiones como situación de exclusión social. Hablemos de tantos hogares, casi el 20% en Madrid tienen o han tenido a alguien con algún trastorno de salud mental o depresión en los últimos 5 años. Y escuchemos a los que están cerca, a las entidades locales en materia de servicios sociales. Nosotros no estamos de acuerdo con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Es clave apoyar a nuestros ayuntamientos para que sigan prestando estos servicios. Mire, señora presidenta, lo hemos dicho en muchas ocasiones, con todo respeto, el que nos merece su atención ahora mismo, que su modelo económico de gobierno ahonda la desigualdad. Es un modelo que ahonda la desigualdad y nosotros no lo compartimos. A nuestro juicio, solo a través de sistemas justos, sociales y públicos podremos redistribuir las oportunidades. Y solo esto es posible a través de una nueva política fiscal en nuestra comunidad, que necesita una profunda revisión y formulación, cambios de estructura redistributiva del sistema fiscal. Tanta acumulación de ejercicios fiscales poco solidarios nos han llevado a una situación insostenible. La eliminación del impuesto del patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones. Bien, dirán con razón, y lo comparto, tenemos que tener una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos, de acuerdo. Austeridad, de acuerdo. Honestidad, de acuerdo. Pero siempre una prioridad. Vaya terminando, señoría. La prioridad de esta lucha por defender
el creer que no solo en el estudio del Producto Interior Bruto vamos a salir adelante. Hay que hacer al año un debate sobre la situación general de la desigualdad en la Comunidad de Madrid. Bueno, estamos dispuestos a una tarea conjunta con todos los grupos que hagan esto. Los ciudadanos esperan que seamos capaces de hacerlo conjuntamente. Gracias, las convicciones señoría. a los Señoría, presupuestos. Su tiempo ha terminado. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gabilondo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Bueno, yo pensaba en los profesionales, entidades, agrupaciones, asociaciones que están muy implicados en dar respuesta a la necesidad de las personas en Madrid. Y no digo que estaba pensando qué pensarán de nosotros, pero estaba pensando que ellos quizá esperan de nosotros que seamos capaces de abordar una situación que es insostenible, ¿no? Y que no empecemos a darnos lecciones unos a otros de lo que es mejor ser. Incluso he oído una lección sobre por qué soy neoliberal, ¿no? Bueno, lo he escuchado con mucha atención porque soy neoliberal y conservador, y yo he llegado a la conclusión de que yo no debo serlo porque yo no estoy de acuerdo con la caracterización que se ha hecho de la política, nosotros y la izquierda. Yo creía que íbamos a hablar nosotros y la pobreza, pero bueno, el debate ha sido nosotros y la izquierda. Nuestro enemigo común no es la izquierda ni la derecha. Hoy, aquí, yo creía que nuestro enemigo común era la pobreza y la desigualdad, y que de lo que íbamos a hablar es cómo atajarla. Bueno, es lo que tiene estos espacios, que son sin embargo espacios de todos los ciudadanos. Yo creo que la vieja política es el partidismo y el sectarismo. Esa es la vieja política. La vieja política no tiene que ver con la fecha de fundación. Tiene que ver cuando intervenimos también defendiendo posturas partidistas y más, ¿no? Yo creo que aquí estamos dispuestos, en vez de hacer ejercicios de autoafirmación, que es que yo a veces creo que venimos aquí a hablar para ver cómo me convenzo a mí mismo de que estoy en donde hay que estar. Yo creo que hoy íbamos a hablar de otra cosa, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. La primera pregunta que yo hice aquí a la señora presidenta fue exactamente sobre la desigualdad en la Comunidad de Madrid. No diré esas frases de es la primera vez que se pregunta en la Comunidad de Madrid sobre la desigualdad. No, estoy seguro que se había hablado muchas veces. Y le pregunté sobre cómo fomentar la creación de empleo, cómo trabajar juntos, cómo podíamos todos los partidos políticos abordar esta situación insostenible en una comunidad donde hay pobreza. Esa fue mi primera pregunta. Los expertos en política profunda me dijeron que debía haber buscado una pregunta más incisiva. Pero yo pregunto, ¿hay alguna pregunta más fundamental que esta? Hoy se ha visto que no. Por eso vamos a ver si ahora, que no acaba la sesión, sino que tenemos que hacer propuestas concretas, si somos capaces de acordar algo para resolver esta cuestión. Y yo creo que sí lo seremos. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para hacerlo. Y también hemos hecho 7 resoluciones de propuestas y, de luego, propuestas muy concretas dentro de cada una de ellas. No las hemos sumado. No sé si llegan a 35, igual perdemos si son 34, pero vamos, haremos un esfuerzo para estar a la altura del número. Pero lo que sí puedo decir es que hay 7 resoluciones donde se hablan cosas concretas sobre la inclusión social, sobre las familias, de la rehabilitación de viviendas, los abusos laborales, la renta de ciudadanía, el abono de desempleados, las tasas universitarias. Por cierto, cuando se dice que la educación crece en Madrid, es muy interesante ver en qué crece, porque si desde luego crecen los conciertos y no crecen las becas, pues sí, se puede decir que ha crecido la educación. Eso de que la mejor política social es la política de empleo es una frase que cuanto más se repite tiene un riesgo, que es que la pensemos. Y la hemos pensado. Eso de que la mejor política social es el empleo depende de qué empleo. Depende de qué clase de empleo. Depende con qué condiciones laborales. Depende también con qué dignidad, con qué estabilidad, con qué seguridad, con qué perspectivas es el empleo. Ya hemos hablado también de personas que tienen empleo y están en situación de indefensión. En lo que tiene que ver a las alusiones que le hacen a uno personalmente, yo sinceramente creo que no soy tan interesante como para ocupar este espacio, que es un espacio para combatir la pobreza. Y lo que pido también, me pido a mí mismo y a todos, es que tengamos dimensión institucional, sobre todo si ocupamos algún espacio de representación de todos los ciudadanos.
Y que la tengamos también, porque si no parece que quien está hablando en nombre del partido habla en nombre del grupo parlamentario con una dimensión institucional y quien habla de consejero parece que es el portavoz del partido. Y, bueno, a ver si quedan ustedes un día y podemos saber en condición de qué estamos hablando. Señor consejero, hablando en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, no de un grupo parlamentario. Y desde luego estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, pero es verdad que tenemos ideas distintas. No vamos a hacer una aclamación esta tarde. Tenemos ideas distintas. Yo comparto ideas que se han dicho aquí, por ejemplo, sobre la estabilidad y las mejoras en fiscalidad. Es que va a ser muy difícil, que abordemos esta situación si dejamos de recaudar 10.700 millones en 2016, sobre todo en asuntos que merecerían una contribución mayor al bienestar común, a eso que se llamaba antes, creo que sigue existiendo el bien común. Y por eso nosotros tenemos un modelo fiscal distinto. No hagamos este discurso tan simplista de suben los impuestos, bajan los impuestos, pero que ya los ciudadanos son mucho más serios que todo eso. Lo que sí tenemos que necesitar es un sistema fiscal realmente distinto. A mí ya me habían avisado que si vas al Parlamento de Madrid te tienes que hacer un experto en Andalucía. Bueno, pues vale. Yo ya me he estudiado y además me han avisado que en el debate de los presupuestos sobre todo se hablará de Andalucía. Así que estamos haciendo un gran estudio sobre Andalucía. Pero, y además, ¿sabe lo que pasa? Que me lo he hecho. Así que los datos sobre acciones de la Junta de Andalucía para combatir la pobreza. Primero, comparar comunidades que son sociológicamente no son comparables. Con los que nos tenemos que comparar son con las mejores y más prósperas regiones de Europa, que es lo que es Madrid. Es con quienes nos tenemos que comparar. Y ahí es donde tenemos que ver cómo aguantamos este asunto. Ahora, otra cosa, no niego que se pueda comparar con Andalucía, me parece justo. Ahora, habría que ver qué decretos de medidas extraordinarias y urgentes en la lucha contra la exclusión se han hecho, cuál es el decreto de inclusión a través del empleo y el fomento de solidaridad en Andalucía, cuál es el presupuesto que destina en 2016 a Andalucía para atender a las personas que están en riesgo de exclusión. Y aquí tengo los datos de los principales problemas y programas. ¿Pero creen ustedes que es esto lo que tenemos que hacer hoy aquí? Yo creo que tenemos que sentar las bases esta mañana para que ahora al mediodía y a la tarde aquellos que van a trabajar para buscar un acuerdo, para hacer medidas concretas, estén más próximos. ¿Las intervenciones de los portavoces de esta mañana han aproximado posiciones? ¿Nos han acercado para hacer propuestas pensando en los ciudadanos? ¿O más bien hemos adoptado nuestra posición para que quede claro que nuestra posición es la mejor? ¿Así vamos a resolver realmente el problema de la pobreza y la desigualdad en Madrid? Bueno, pues yo me pido a mí mismo y me pido a las personas que van a trabajar para hacer esto, que antepongamos sobre todo y ante todo la lucha contra la desigualdad, por encima de legítimos intereses particulares y partidistas, y que guardemos el debate sobre si es mucho mejor ser socialista que neoliberal, pero esto ha servido para una cosa, para que yo al menos sepa, no sé lo que soy, pero sé lo que no soy. Y no soy neoliberal. Muchas gracias.